cada uno de nosotros y que el día de hoy salgamos con un entendimiento claro, Señor, que tú, Padre Santo, Señor, puedas traer ese avivamiento en nuestras vidas a través de tu palabra y sobre todo que salgamos retados, Señor, a hacer ajustes en nuestra vida devocional. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros y que estés haciendo tu perfecta voluntad. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y todos decimos amén. Pues bueno, voy a compartirles, ¿cuántos recuerdan el tema de este mes? Sin ver su calendario y sus apuntes. A ver, alguien que me diga, que se lo sepa de memoria. Ya llevamos más de una tercera parte del mes como para que no se acuerden. A ver quién. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a reforzar este mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Josué 1:9. Cuando estén ahí, digan amén. Josué 1:9. Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y este versículo puede ser de los versículos que aquella persona que le gusta postear en sus redes sociales versículos, sea de los más top, ¿no? Pero, ¿qué entendemos con este versículo? La realidad es que el desmayar representa para nosotros justo el perder ese valor, el desfallecer de ánimo, el perder fuerzas, el debilitarnos emocionalmente y acobardarse. ¿A cuántos les ha pasado eso en su vida? Yo creo que a todos. Eh, y este mensaje y esta parte de la escritura que estamos leyendo viene en el libro de Josué. ¿Y quién era Josué? Todos entendemos o sabemos, y si no repasamos, Josué fue aquella persona que siguió con el encargo de Moisés, con el objetivo que Moisés tenía de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Josué había pasado por ciertas situaciones. ¿Se acuerdan que cuando Moisés llamó a los espías para que fueran a ver la tierra prometida, qué fue lo que sucedió en ese momento? Habían sido 12 espías que habían enviado y 10 llegaron con una actitud muy negativa. Dijeron, no, es que hay gigantes, es que no vamos a lograrlos. Y solo 2 personas fueron las que tuvieron una actitud diferente ante esa situación. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Y esta parte que dice, mira que te mando, es algo necesario. Es algo que Dios está reforzando en el mensaje que le está dando directamente a Josué. Y la realidad es que ese mensaje tiene que ser un mensaje que nosotros tenemos que recibirlo de parte de Dios. Porque ¿cuántos de aquí no se esfuerzan? Yo no me esfuerzo como debería de esforzarme para hacer la obra de Dios. Y es triste, pero entramos en desánimo, entramos en diversas situaciones y a veces nos acobardamos. Haciendo una investigación de lo que Josué tuvo que hacer para conquistar la tierra prometida, fueron muchas batallas. Eh, por ejemplo, es la conquista de Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de esa? La batalla de Jai,
las campañas en el sur de Canaán, las campañas en el norte de Canaán, y viene también especificado la derrota de 31 reyes. ¿Qué representa el tener batalla con 31 reyes? Representa un gran esfuerzo, representa un sacrificio de Josué para poder llegar a ser, alcanzar esa promesa que Dios le había dado. Y la realidad es que conquistar una promesa es necesario que en nosotros haya un esfuerzo. A veces queremos la bendición, pero no queremos esforzarnos para obtener esa promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos coinciden conmigo? Queremos lo fácil, lo sencillo, pero no podemos conquistar algo sin esfuerzo y sin valentía. Josué y Caleb fueron los únicos dos de esos 12 espías originales que envió Moisés que sí pudieron entrar a la tierra prometida, y eso debido a su fe, pero algo muy importante, a la obediencia hacia Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Y ahorita leímos el versículo de Josué 1:9, pero creo que también es importante leer todo el contexto y leer los versículos que vienen más arriba. Vamos a leer Josué 1 del 7 al 8. Josué 1 del 7 al 8. ¿Ya están ahí? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era esa ley? Los mandamientos y, bueno, algunas especificaciones que Moisés le había encargado a Josué. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Hay una promesa, pero también hay una obligación. Cada vez que tú recibas una promesa de parte de Dios, representa una obligación que también tenemos nosotros que hacer. Y eso es estar cerca de su presencia y también las cosas muy particulares que te esté pidiendo en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando hay desánimo? Cuando uno pierde fuerzas, cuando uno es débil emocionalmente, podemos llegar a fracasar y a frustrarnos. A mí me ha pasado. Ha habido cosas que he iniciado y que no he terminado. Y yo creo que no soy el único en este lugar. Hay un claro ejemplo en la Biblia de un hombre que pasó por diferentes situaciones y creo que va muy ad hoc a este mensaje, y ese es Pedro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Cuando estén ahí, digan amén. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús tuvo compasión de Pedro, como la ha tenido de cada uno de nosotros. Él sabía la situación y su sufrimiento. Él sabía que había pasado una noche complicada tratando de conseguir el sustento para su familia. Y se acercó a él para ayudarle, pero también para darle un propósito especial y un camino que recorrer. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro. Él sabía sus cargas, él sabía lo que estaba pasando. Jesús no es ajeno al dolor de nosotros, no lo fue al dolor de Pedro. Lo importante en la vida de uno es que Jesús esté en nuestras vidas. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: súbete a esta barca. Siempre que Jesús está presente en la vida de alguien hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo, el Señor del universo, se acerca a nosotros y nos está buscando cada día. Él sabe nuestras cargas, sabe nuestras necesidades, nuestros traumas a veces, pero también conoce nuestro corazón, conoce el tuyo, conoce el mío. Y, y en ocasiones nosotros podemos tener una apariencia externa que al final podemos creer que estamos bien. ¿Alguien de aquí alguna vez ha comprado algo usado, algo eléctrico? Levante su mano. ¿Quién ha comprado algo usado? Y a veces podemos ver esa cosa usada bien por fuera, ¿no? Los que se dedican a comprar carros no simplemente revisan que la parte de afuera esté bien, el chasis, revisan que el motor esté bien, que las cosas interiores estén bien. En ocasiones nosotros podemos estar bien de manera externa, pero por dentro podemos estar rotos, podemos tener situaciones en nuestro corazón que realmente delante de Dios no están bien, pero Él es el que nos ayuda y el que hace la diferencia en nuestras vidas. Amén. Eh, Existe un término, investigando un poco, que se llama déficit de naturaleza. ¿Alguien ha escuchado ese término? Déficit de naturaleza es conocido como un trastorno que principalmente y en esta era tecnológica se le da a los niños. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo con el celular, con dispositivos móviles, con iPads. ¿Y, y qué representa esto? Esto quiere decir que hay una falta de contacto con la naturaleza, con el medio ambiente. Y es un análisis complejo, pero que al final describe que hay trastorno de atención y depresión
en los niños y también aplica en los adultos. ¿Cuántos creen que esto es cierto? Es algo que ya hay estudios y que hay un análisis completo y, y ese déficit de naturaleza es algo que existe en este mundo y que sabemos que si nosotros estamos desconectados de lo natural, esto puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros estamos desconectados de Dios? Si estamos hablando de que estamos desconectados de la naturaleza, y yo creo que sí tiene que ver con un propósito que al final Dios puso en el hombre de poder estar trabajando con la tierra. No estoy diciendo que esté mal que vivamos en una casa de cemento y columnas, pero de manera natural nosotros deberíamos estar también buscando esos espacios con la naturaleza. ¿Cuántos cuando van al campo o cuando van al bosque o a algún lugar se sienten mejor? O a la playa, todos. Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en la presencia de Dios? Si en lo natural suceden todas estas cosas, también existe déficit de Dios en nuestras vidas. También existe una falta de Dios en nuestros corazones. Y eso va a generar muchas cosas. La falta de Dios en la vida del ser humano ha traído el humanismo, el pensar que tú eres el centro de todo, que tú necesitas y lo que tú piensas es lo mejor, una autosuficiencia. Y a su vez esto genera en nuestras vidas y en nuestros corazones desobediencia, desánimo, desaliento, desaprobación, desilusiones, desinterés en las cosas importantes, desconexión, destrucción y en nosotros más pecado. Eh, Dios nos da mucho sin merecer, sin merecer nada realmente. Y Dios es un Dios de acción. Dios creó, Dios construyó, Dios transformó, Dios cambia, Dios renueva. Conforme a lo que estamos leyendo en un principio, a veces nosotros no queremos hacer nada. Queremos que las cosas y sus promesas se cumplan sin tener esas batallas como Josué las tuvo. Y hablando de 31 batallas con reyes, no es cualquier cosa. ¿Alguien de ustedes ha tenido una promesa de parte de Dios? Levante su mano. ¿Han tenido una promesa de parte de Dios o no? Yo creo que la mayoría o algunos tienen pena de levantarla, pero todos hemos recibido. ¿Y algunos han tenido una oración no contestada? También. ¿Qué depende de que esa oración sea contestada? Que nosotros podamos estar en la batalla, que podamos estar haciendo las cosas. Y hay que entender, una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Porque a veces lo que estamos pidiendo y lo que estamos orando no necesariamente es lo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas. Eso es algo que a veces perdemos de enfoque y Dios permite ciertas situaciones que vivamos para que su perfecta voluntad se cumpla y a veces no escuchamos a Dios, a veces no pasamos un buen momento, estamos en esa batalla, pero al final Dios tiene algo preparado mejor para cada uno de nosotros. El día de ayer compartí un poco de esto allá en Venustiano Carranza y abrí el espacio para que compartieran algo que había sucedido en sus vidas o que si les hacía sentido eso que se estaba compartiendo. Y allá está asistiendo una familia de cubanas
bueno, es la madre y la hija, no sé si esté el esposo, y ella comentaba que llegó ahí al ministerio y estaba orando y pedía a Dios, abre puertas para que yo pueda tener ese permiso de Estados Unidos para irme a trabajar. Y ella oraba, se inclinaba de rodillas, lloraba, pedía y veía que las citas se las estaba dando a gente que ni siquiera era cristiana. ¿Alguna vez les ha pasado eso, que la gente que ni siquiera cree en Dios es prosperada o tiene alguna situación mejor que uno? Eso sucede y eso le sucedió a ella. Pero el punto en el que ella comentó más adelante es que había reconocido que había un propósito más grande para su vida. ¿Por qué? Porque las personas que conocía que se habían ido al otro lado, en este momento estaban sufriendo. En este momento no tenían trabajo y estaban siendo perseguidas y la situación estaba complicada. Y agradecía a Dios que la había guardado. Entonces, ella pedía de rodillas, suplicaba que se abriera una puerta, pero al final la voluntad de Dios no era esa. Tenemos que entender y saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y eso tiene que ver con una relación muy cercana con Dios. Amén. ¿Cuántos comparten conmigo esta tarde? Dios no es el que nos falla, nosotros somos los que le fallamos a Dios. Eh, Y Dios quiere cambiar también nuestra forma de pensar. Ese versículo que dice, y todas las cosas son hechas nuevas, sí, principalmente tiene que ver con esa esperanza que Dios nos da, que nos da esa oportunidad de ser perdonados, que nuestro pecado es quitado, pero también Dios quiere hacer algo más. Quiere darnos propósitos, quiere darnos victoria, pero quiere también hacer un cambio en nuestra manera de pensar, que el problema muchas veces en nosotros es en nuestra mente. En nuestra mente están muchas cosas que Dios quiere ir quitando, remover y limpiar. Es como una casa. Es necesario estar acomodando cosas, quitando y también a veces deshaciéndose de ellas. Dios quiere tener una integridad en nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios sea el que esté dentro de nuestras vidas. Amén. Quiero compartirles una historia que encontré en un estudio bíblico y creo que hace sentido para esto que estamos hablando. Dice, hace años, un inglés se trasladó a los Estados Unidos. Poco después de su llegada, desapareció. Un día, un tío que tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de $5 millones. La policía en Londres buscaba a este hombre por todas partes y la última dirección que tenía era en la ciudad de Chicago. Pensaban que él era vago y esperaban encontrarlo en un hotel común de tercera categoría. Le buscaron, pero nunca pudieron encontrarle. Un día, mucho tiempo después, lo encontraron muerto de frío en la entrada de un hotel muy pobre. No tenía ni 5 centavos en el bolsillo, sin embargo, era heredero de $5 millones. Simplemente no había tomado posesión de lo que era de él. Nunca reclamó lo que le pertenecía. ¿Qué podemos entender con esta historia? Nosotros tenemos una gran promesa, tenemos una gran herencia de parte de Dios, pero a veces nosotros no somos los que permitimos que esa herencia llegue a nuestras manos. Tenemos esa promesa de una vida eterna con Dios, pero no la queremos arrebatar.
Queremos quedarnos simplemente en, pues estoy aquí, así es mi forma de vivir, así estoy pensando. Y Dios realmente quiere que nosotros seamos personas en movimiento, que actuemos, que entremos en batalla y que busquemos esa promesa que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. Eh, Hace rato el hermano Iván compartía que las palabras no reflejan justo las acciones. Y nosotros tenemos que ser cristianos que estemos en movimiento, que busquemos realmente a Dios y que lo que creemos de parte de Dios sea un ejemplo en nuestras vidas, porque lo contrario, no predicamos con el ejemplo. Y es muy fácil. ¿Cuántas veces han escuchado o hemos escuchado de, para ser cristiano como tal persona, mejor no? Creo que el cristiano es el que es más evaluado en todos lados. El cristiano es el que toda la gente lo voltea a ver, por un lado para bien y para mal cuando no se está haciendo lo que verdaderamente deberíamos de estar haciendo como hijos de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, ya estoy terminando. El mensaje es breve, pero así como leíamos la vida de Pedro, Cristo se cruzó en nuestras vidas. Cristo se cruzó en nuestro camino, nos ayuda, nos da un propósito. Lo más importante es que tenemos con Él un destino. Pedro pasó por muchas situaciones. Ese primer encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo no fue el único. Él pudo ver varios milagros, él pudo ver varias cosas que estuvo haciendo alrededor de la gente que lo seguía y la gente que recibía un milagro de parte de él. Antes de ser crucificado, Pedro lo negó. No sé el día de hoy cuál sea tu situación, si haya un desánimo, si haya un sentimiento incorrecto en tu corazón, o pienses que el venir a la iglesia es, ya la tengo librada. Como Josué, necesitamos esforzarnos, necesitamos entrar en batalla. ¿Cuántos les ha dicho Dios, haz esto y no lo has hecho? A mí muchas veces. Hoy podemos venir delante de Dios y decirle, Dios, ayúdame, porque ha habido un déficit de ti en mi vida. Ha habido una falta de ti en mi corazón y mis pensamientos han sido los que han gobernado. Mi falta de compromiso. El día de hoy tenemos esa oportunidad. Más allá de estar tristes y decir, soy fallador, tenemos vida. Tenemos vida y eso representa esperanza para cada uno de nosotros y tomar decisiones para que lo que Dios nos esté diciendo, lo que Dios nos esté prometiendo, así como a Josué, podamos perseverar hasta el final. A veces vemos la situación, vemos la tormenta, pero no esperamos buscar ese momento de calma. Pedro caminó en el mar, había una tormenta y su problema fue el voltear a ver la tormenta y no seguir viendo a Jesús. Y eso nos pasa a todos muchas veces. Vemos las complicaciones y no
ponemos nuestros ojos en Dios. Hoy has tenido una promesa o en otras ocasiones has tenido alguna promesa de parte de Dios. Que sepas que es de Dios, arrebátala. Pero eso representa que tú tienes que esforzarte. Eso representa que tú tienes que entrar en batalla para que puedas hacer la tuya. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y en lo que pasan mis hermanos, Dios estuvo hablando a tu vida. Dios trajo algún mensaje para ti, algún ajuste que debes de estar realizando el día de hoy. Yo creo que es importante que no echemos en saco roto su palabra. Es importante que nuestras vidas sea Dios el que gobierne y no nuestros pensamientos. Vamos a hablar, a orar con Dios. Aproveche este momento. Si Dios habla a tu vida en lo que tocan esta alabanza,